¿Podemos realmente entender lo que otros piensan? ¿La justicia es universal o solo un juego de poder? ¿La ciencia avanza paso a paso o se reinventa por completo? En este video verás 7 debates históricos que cambiaron la manera de pensar el mundo. Chomsky versus Foucault, Russell versus Copleston, Heidegger versus Sartre y muchos más. Prepárate para ideas chocando como chispas, conversaciones que cuestionan todo y te harán querer quedarte hasta el último segundo. ¿Alguna vez te has preguntado si una conversación puede cambiar la manera en que vemos el mundo? La respuesta es sí, y muchas veces no hace falta un gran escenario ni miles de espectadores. Basta con que dos personas se sienten frente a frente, con ganas de escuchar y desafiar ideas para que suceda algo fascinante. Las ideas chocan, chispean, y de ese choque surge algo inesperado. Este video no se trata de peleas intelectuales, sino de 7 encuentros memorables donde el pensamiento se volvió un cuerpo a cuerpo. Hablaremos de debates sobre Dios, sobre lenguaje, sobre poder, sobre la verdad, sobre libertad y determinismo, y sobre si la ciencia progresa de manera lineal o se reinventa por completo. Cada debate nos muestra a dos mentes enfrentándose, pero también refleja el mundo que les tocó pensar. Si alguna vez quisiste acercarte a la filosofía pero no sabías por dónde empezar, estás en el lugar indicado. Número 7. Donald Davidson vs. Willard Van Orman Quine. ¿Podemos realmente entender lo que alguien más piensa? ¿O estamos siempre interpretando a nuestra manera, inventando significados donde no los hay? Quine y Davidson discutieron precisamente esto, la naturaleza del lenguaje y la traducción. Imagina que llegas a una isla remota y te encuentras con una tribu que habla un idioma completamente desconocido. Señalan a un conejo y dicen Gabagai. ¿Qué significa? Conejo, animal, criatura que aparece. No hay traducción objetiva. Quine llamó a esto la indeterminación de la traducción. No existe una única forma correcta de interpretar lo que otro dice, y el lenguaje está lleno de ambigüedad. Davidson tomó esa idea y la llevó un paso más allá. Claro, no hay traducción perfecta, pero eso no significa que no podamos comunicarnos. Su propuesta, el principio de caridad. Al interpretar a alguien, asumimos que lo que dice tiene sentido, que sus ideas son coherentes y que no está jugando con las palabras. Es esta confianza, más que la certeza absoluta, la que hace posible la comunicación. En pocas palabras, Quine desconfía, Davidson confía, y de esa tensión surge una reflexión profunda sobre diálogo, empatía y los límites del entendimiento compartido. Cada vez que escuchamos a alguien con ideas diferentes, buscamos entender o corregir. Este debate nos recuerda que escuchar con buena fe no es un lujo, es una condición para comprendernos. Número 6. Michel Foucault vs. Noam Chomsky. En 1971, Foucault y Chomsky protagonizaron un encuentro memorable. A primera vista parecía una conversación cortés, pero en realidad era el choque de dos mundos que no hablaban el mismo idioma conceptual. Chomsky defendía la existencia de una estructura mental universal, una gramática y una moral que nos es compartida a todos, independientemente del idioma o la cultura. Para él, ciertos valores como la justicia, la igualdad o los derechos humanos no son construcciones sociales, sino verdades profundas que trascienden culturas. Foucault lo desafiaba completamente. Para él no hay esencia humana fija. Todo lo que consideramos natural, el lenguaje, la verdad, la justicia, surge de relaciones de poder que cambian a lo largo del tiempo. Lo que hoy vemos como justo, hace siglos podría haber sido considerado opresión. Y lo más radical, la verdad no antecede al poder, sino que es su producto más eficaz. El momento clave llegó cuando Chomsky le preguntó a Foucault si creía en una justicia universal. Foucault respondió con calma, casi en silencio. ¿Qué entiende usted por justicia? Yo no confío en esa palabra porque siempre ha sido usada por quienes tienen el poder. Esa frase resume el quiebre total. Chomsky cree en estructuras internas, Foucault en las relaciones externas. Uno parte de la mente, el otro de la sociedad. Y sin embargo, ambos buscan entender por qué el mundo es como es y cómo podría ser diferente. Lo fascinante de este debate no es quién tenía razón, sino cómo conversaban.
sin gritos ni deseo de imponerse, dejando que las diferencias respiraran. Hoy, cuando alguien dice, la justicia es objetiva, y otro responde, depende del contexto, ahí están Chomsky y Foucault, vivos en la discusión. Número 5. Slavoj Žižek vs. Jordan Peterson. En 2019, en Toronto, dos de los intelectuales más mediáticos del mundo contemporáneo se encontraron frente a un público expectante, Slavoj Žižek y Jordan Peterson. El debate fue vendido como el marxismo contra el capitalismo, la izquierda contra la derecha, el caos contra el orden. Pero lo que realmente sucedió fue mucho más interesante. Peterson, psicólogo clínico y autor conocido, defiende la responsabilidad personal, el orden y los valores tradicionales. Según él, la posmodernidad ha generado desorientación moral y vacío existencial, que solo pueden enfrentarse con disciplina, estructura y jerarquía. Žižek, filósofo y provocador, abordó la discusión desde otra perspectiva. Con humor, películas y anécdotas, criticó tanto el marxismo como el capitalismo clásico, buscando pensar el sufrimiento humano sin ofrecer respuestas simplistas. Durante el debate, parecía que hablaban en paralelo. Peterson atacaba un marxismo que Žižek no defendía, mientras Žižek analizaba la cultura y los vacíos espirituales que Peterson identificaba. Pero en medio de sus divergencias hubo momentos de convergencia. Ambos reconocían la preocupación por el vacío moral y espiritual de nuestra época. Lo interesante de este encuentro no es un vencedor, sino ver dos formas radicalmente distintas de abordar la misma preocupación contemporánea. La estructura frente a la paradoja, la tradición frente a la ironía, la autoridad frente a la crítica. Verlos interactuar, fallar en convencerse mutuamente y aún así dialogar es en sí mismo un acto filosófico profundo. Número 4. Thomas Kuhn versus Karl Popper. ¿La ciencia avanza corrigiéndose paso a paso o se reinventa por completo cada cierto tiempo? Esa fue la gran discusión entre Thomas Kuhn y Karl Popper. Popper veía la ciencia como un proceso racional. Las teorías deben ser falsables, es decir, deben poder ser refutadas por la realidad. Si no se pueden probar falsas, no son ciencia. Para él, el avance científico era lineal y metódico: hipótesis, experimentación, corrección y progreso. Kuhn, en cambio, estudió la historia real de la ciencia y descubrió algo revolucionario. Los científicos no siempre cuestionan las bases. La mayoría trabaja dentro de paradigmas, marcos que determinan qué observar y cómo interpretarlo. Y cuando los paradigmas fallan, la ciencia no ajusta ligeramente, sino que se produce una revolución científica, un cambio radical de perspectiva. El salto de Newton a Einstein o de la física clásica a la cuántica es un ejemplo claro. Popper criticó a Kuhn. «Estás haciendo que la ciencia parezca moda o política». Pero Kuhn mostró la humanidad de la ciencia: rutinas, lealtades, orgullo profesional y resistencia al cambio. Ambos tenían razón. La ciencia necesita crítica y rigor, pero también es un proceso humano, lleno de creatividad y conflicto. Número 3. Bertrand Russell versus Frederick Coplestone. En 1948, la BBC organizó un debate radial inolvidable sobre la existencia de Dios. Bertrand Russell, lógico y pensador secular, se enfrentó al sacerdote jesuita Frederick Coplestone, un historiador de la filosofía brillante y profundo creyente. Coplestone defendía el argumento de la contingencia. Todo lo que existe parece depender de algo más, y al final debemos llegar a un ser necesario, algo que existe por sí mismo, que llamamos Dios. Russell rechazó la idea de un ser necesario. El universo simplemente existe, sin causa más allá de sí mismo. Cuestionó la lógica del argumento. ¿Por qué asumir que la cadena de causas debe tener un primer eslabón? ¿Por qué no aceptar que el universo, con todo su entramado, simplemente es? Lo fascinante no fue que uno ganara, sino que ambos exploraron hasta el fondo sus posiciones. Coplestone no se escondió detrás de la fe,
y Russell no recurrió al cinismo. Ambos ofrecieron un debate de rigor y respeto, mostrando que se puede discutir incluso lo más trascendente sin perder claridad ni profundidad. Número 2. Martin Heidegger versus Jean-Paul Sartre. Aunque nunca se enfrentaron cara a cara, Heidegger y Sartre protagonizaron un debate poderoso mediante textos. Sartre, en El existencialismo es un humanismo, afirmaba que la existencia humana carece de sentido previo, somos libres, arrojados al mundo, responsables de crear nuestro propio significado. No hay esencia dada ni destino, y tampoco Dios que nos defina. Heidegger respondió con Carta sobre el humanismo. El ser humano no es solo un sujeto libre, sino un ser abierto a algo que excede su control. Existe un dado que permite elegir, un misterio que sostiene nuestra libertad. Para Heidegger, poner al hombre en el centro es limitar la filosofía. Lo importante es la apertura hacia lo que trasciende. Así, Sartre y Heidegger muestran dos formas de mirar la libertad: la radical autonomía frente a la apertura al misterio. Esta diferencia define la filosofía posterior y sigue resonando hoy. ¿Somos quienes escribimos la historia o quienes aprenden a leerla? Número 1. Ludwig Wittgenstein versus Karl Popper. El 25 de octubre de 1946, en Cambridge, se encontraron dos de las mentes más brillantes de la filosofía inglesa. Popper defendía la falsabilidad y la claridad racional. Wittgenstein, en su madurez, veía los problemas filosóficos como confusiones del lenguaje, no cuestiones que la lógica pudiera resolver completamente. El encuentro se volvió casi teatral. Popper exponía, Wittgenstein respondía con gestos, palabras intensas y, según cuentan algunos presentes, hasta llegó a lanzar un atizador al suelo en un momento de frustración. ¿Qué se discutía realmente? Para Popper, la filosofía debía enfrentar problemas reales. Para Wittgenstein, muchos problemas surgen de malentendidos lingüísticos. Ese debate refleja dos formas radicalmente distintas de pensar. Una científica y racional, otra casi mística y estética. Hoy seguimos preguntándonos, ¿filosofamos para encontrar la verdad o para descubrir los límites de lo que podemos conocer? Hasta aquí llegamos a nuestro recorrido por los 7 debates más fascinantes del pensamiento moderno. A excepción de Wittgenstein y Popper, ninguno fue una pelea. Fueron de encuentros, tensos o inesperados, pero siempre reveladores. Lo que aprendemos es simple y poderoso. Pensar no es solo tener la razón, sino atreverse a preguntar mejor. Las ideas más brillantes surgen del desacuerdo, del choque de perspectivas, del diálogo auténtico. Si este video te atrapó, te invito a comentar y compartirlo. Cada vez que lo haces, ayudas a que estos encuentros sigan inspirando a más personas. Este ha sido Bast, un abrazo enorme y hasta la próxima.